Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio compartir estos minutos y además es un motivo de celebración que es la esta obra, ¿no?, de la doctora René Dueñas. Y estamos muy agradecidos porque hayas aceptado la invitación, hayas desplazado acá a León. Muy agradecidos también con la maestra Mirna Bañuelos, que haya dado tiempo en medio de las acreditaciones y todas las responsabilidades de leer el texto y comentarlo. Obviamente también al doctor Vicente Espínola. Muchísimas gracias. Como toda presentación editorial, pues este es un motivo de celebración y más en el contexto, ¿no?, post-pandemia, la publicación, la aparición de una obra. Y en ese sentido, pues creo que agradecemos de verdad mucho que quieras compartir esta obra y que puedas celebrarlo con nosotros. Gracias a ti. Bueno, vamos a dar inicio dando la palabra primero a la maestra Mirna para escuchar sus comentarios. Me voy a dar el permiso de tener una muy breve. Mirna Bañuelos Hernández es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestra en Administración y Políticas Públicas con especialidad en Gestión Política por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y candidata a doctora en Alta Dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México. También posee estudios de posgrado en Gestión de Empresas en Economía Social y Solidaria por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Comunicación Educativa por la Universidad Franciscana de México, Formación de Género, Políticas y Sociales y Desarrollo por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la UNAM, y Teoría Política por la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Cuenta además con una amplia trayectoria de más de 15 años como funcionaria pública en los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, y actualmente es la directora del Departamento de Económicos y Administrativas de aquí de nuestra casa de estudios. Bienvenida, Mirna, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Doctora Luisa René Dueñas Salmán, voy a decir René. Bienvenida a Ibero de León. Ya sé que en otras ocasiones has estado acompañándonos también como académica de esta casa de estudios. Bueno, pues ya esta es tu casa, definitivamente. Entonces, esperemos seguir la colaboración de manera permanente. Fíjate que cuando se publican estas obras, uno verdaderamente agradece la posibilidad que nos brinda un acompañamiento no solo teórico, sino también empírico, relacionado con procesos de diagnóstico de realidades sociales, el conocimiento de los diferentes actores involucrados, traducidos en ciudadanos, comunidades, organizaciones, entes públicos y privados, para la detección de sus necesidades, diseño de propuestas de intervención que dan como resultado, en la lógica de la practicidad, orientaciones para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, en verdad, René, por compartir conocimiento y sobre todo experiencia. Agradezco la invitación que me hace el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, Gerardo, por considerarnos para, de manera conjunta, colaborar en esta presentación, que, insisto, es una gran obra. Y tuve que hacer unas anotaciones que voy a permitirme leer, porque realmente el texto no tiene desperdicio y nos hace reflexionar de manera automática en muchas cosas que, de manera interdisciplinar, se tienen que trabajar desde la academia con el territorio. Si no lo hacemos de esta manera, es estéril la colaboración académica exclusivamente. En estos agradecimientos, pues también los hago extensos hacia la comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy, a académicos, estudiantes de la universidad. Y bueno, la presencia de ustedes definitivamente me lleva a la reflexión de que este libro, esta obra, es de interés para los estudiantes, por ejemplo, de posgrado en comunicación estratégica, cuyo propósito formativo contiene una visión holística e integradora que coloca al usuario en el centro de las estrategias comunicativas. Este texto realmente deberá servir como un manual de consulta práctica para la integración de planes y proyectos que, confrontando la realidad social, atiendan a la complejidad disciplinaria, equilibren la gestión en el ecosistema habitado por las MIPES, desde los principios de equidad, eficiencia y sustentabilidad para contribuir con sus fines. A los estudiantes de licenciatura, sin duda, ¿verdad?, les resultará de amplio interés, en virtud de que su plan de estudio se basa en diferentes líneas de formación que abarcan
la comunicación, cultura y sociedad, las estrategias de comunicación digital, la investigación, la gestión y producción de conocimiento, los lenguajes y estéticas mediáticas y los procesos de comunicación estratégica. Desde el enfoque disciplinar de las ciencias sociales, que parte de las representaciones sociales de problemáticas, tendencias, estructuras organizativas, hace que cobre sentido su proceso formativo al estar relacionado con la mejora y el bienestar de las personas y las comunidades a partir de propuestas de métodos puntuales de comunicación social para intervenir y acompañar de manera activa en términos de convivencia. Todo un desafío formativo de perfiles estratégicos que operen la multidimensionalidad del fenómeno comunicacional con una perspectiva respetuosa de la diversidad. Por otro lado, para los estudiantes de posgrados en administración, que es otro público al que va dirigida esta obra y que nos vino muy bien a nosotros como departamento, Sociogénesis de las microempresas familiares potosinas representa la posibilidad de ampliar su mirada a partir del conocimiento y experiencia empírica del estudio y análisis comparativo de casos de empresas familiares ubicadas en la región, las cuales poseen una serie de complejidades que van desde la parte administrativa hasta la organizacional y que las vuelve sujetos colectivos de estudio desde su enfoque disciplinar, permitiendo construir propuestas de mejora a los desafíos que enfrentan. Para los estudiantes nuestros, estudiantes de las licenciaturas que se forman con líneas de conocimiento de las ciencias administrativas, como por ejemplo la dirección de negocios, el emprendimiento, la creación de empresas, la administración estratégica, la inteligencia de negocios, la logística, las relaciones económicas, el marketing y las finanzas, pues la mirada con la que estudian e intervienen a la empresa familiar les compromete sin duda a integrar una visión técnica y estratégica, competitiva y cooperativa, con un alto contenido ético y de responsabilidad social. En este orden de ideas, para cualquier emprendedor, empresaria y responsables de las políticas públicas en materia de desarrollo económico y social, el libro de la doctora Dueñas, René, podrá resultar de alto interés por el mero abordaje de un tema que sin lugar a dudas posee implicaciones en la economía, ya que es bien sabido que las empresas familiares contribuyen cuando menos con el 85% del Producto Interno Bruto y representan el 90% de las unidades que hay en el país. Pero de manera particular, las MIPES familiares generan el 67% del empleo en el país, con lo que no estamos hablando de un tema menor. La generación de riqueza es una de las razones de ser de las MIPYMES, que contribuye al crecimiento económico de las comunidades, pero no es lo único que propicia. Y eso es posible observarlo a lo largo del estudio etnográfico del cual da cuenta la investigación de René, con lo que se legitima la necesidad de implementar una ingeniería en comunicación social. Sin pretender spoilear a la audiencia, si me permites la primera diapositiva. Bueno, el libro es una delicia, son 200 páginas de entretenimiento continuo, inicia con un prólogo del doctor Galindo Cáceres. Para quien no conoce al doctor Galindo, que dudo mucho que los que estemos aquí no hayamos oído hablar de él, es doctor en ciencias sociales, autor de cerca de 40 libros y más de 350 artículos publicados en 14 países, fundador del doctorado en análisis del discurso y semiótica de la cultura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, promotor cultural en diversos proyectos desde los años 70 y catedrático en universidades e instituciones educativas de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, España y México, y toda una autoridad en lo que se refiere a la ingeniería en comunicación social. Este libro, esta obra, tiene 6 capítulos, más o menos. El primero tiene que ver justamente como el abordaje de las empresas sociales, de las MIPES, ¿no? La necesidad de estudiarlas, de analizarlas, cómo hacerlo,
Y eso me lleva precisamente a identificar tres partes como en estos primeros 3, 4 capítulos, que tiene que ver con desde la fundamentación teórica, y en esta fundamentación teórica me gustaría destacar el abordaje holístico que realiza la autora a partir de una combinación magistral de enfoques que transitan de lo académico hacia la concreción de conceptos como la epistemología genética, los sistemas complejos y la cibercultura. Recordé mis días de la maestría en comunicación educativa, realmente lo disfruté mucho, y que incluyen referentes metodológicos y el ejemplo de la realidad mexicana en materia de emprendimiento y constitución de empresas familiares, desde la política pública en esta materia hasta los principales aspectos que impiden el crecimiento y permanencia de las microempresas. Son la falta de prevención a escenarios de fracaso, la carencia de procesos de innovación, así como la poca disposición de los propietarios para delegar responsabilidades. Es tan deliciosa la lectura de estos capítulos que uno puede transitar desde los aspectos comunicológicos en sí y después movernos hacia el tema de la administración de empresa familiar, los retos que implican, y además transitar hacia el tema del territorio, ¿no? Donde ocurre toda la ingeniería comunicacional. En esta combinación a mí me parece que tendríamos que promover, incrementar estos proyectos interdisciplinares, como en esta institución donde trabajamos mucho, por ejemplo, en licenciaturas con talleres de síntesis y evaluación, donde dan los estudiantes cuenta de saberes, de conocimientos, que pudiéramos fomentar estos trabajos interdisciplinarios que no solo fueran abordados desde la óptica de la administración o de la disciplina, y que en esta mezcla, en esta combinación mágica, ¿no? Donde pudiéramos tener las diferentes miradas de estudiantes de diferentes departamentos, la aportación sería todavía mucho más rica, ¿no? La segunda parte que yo puedo identificar tiene que ver con la metodología basada en ingeniería de comunicación social, evidentemente, que permite reconocer comportamientos de éxito y fracaso para construir modelos de acción replicables en diversos escenarios. Es una herramienta sin duda reflexiva y constructiva que orienta resultados, que es vigente en la investigación social y contribuye en el diseño de proyectos comunicacionales. Dicho método puede competir contra otro tipo de herramientas que desde la administración privada se plantean como instrumentos para la planeación. Sin embargo, su ventaja competitiva estriba en el análisis profundo de los actores involucrados, aspecto que en mi opinión es un factor clave y sensible, y donde se pone a prueba cualquier instrumentación de procesos de intervención, mediación y construcción social. El grado de sensibilidad que se experimenta por parte de los involucrados, y es mucho de lo que se observa en esta obra, durante los procesos rigurosos de la investigación etnográfica, sobre los impactos y reacciones de quienes formarán parte pasiva o activamente, sus resultados, riesgos, entre otros, es muy alto. De ahí que se reconoce este cuidado que han tenido verdaderamente en la determinación de la muestra, en las entrevistas, en los acompañamientos en territorio para la integración del diagnóstico. La última parte, que tiene que ver con la reflexión final, pues se conectan conceptos, y esto es como lo maravilloso también del cierre de la obra, ¿no? Se conectan conceptos como ingeniería de la comunicación social, los sistemas complejos, ¿no? La cibercultura, la epistemología genética del conocimiento de las MIPES, fotocinas, y se implican otros conceptos necesarios como la cultura corporativa, el análisis de la competencia, la mercadotecnia, la administración de recursos, la vocación empresarial, en fin. Bueno, realmente uno no puede no estar emocionado cuando empieza la lectura y la va concluyendo, es decir, de principio a fin mantiene cautivo al lector. Yo diría que es una obra que está a la altura, sin duda, de obras que se han generado, por ejemplo, en organismos emblemáticos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, del Gobierno Federal Mexicano, y otros del tercer sector que se encargan también de trabajar
el tema del emprendimiento en territorio con una visión social, bueno, que también son reconocidos a nivel internacional. No tengo la menor duda que está a esa altura. Y bueno, pues ya para concluir mi participación, yo podría decir que esta obra promueve oportunidades en la generación de investigación, ¿no? Este es un primer vistazo lo que nos da este libro, pero tiene y da para muchos otras líneas y otros enfoques de investigación sobre estos temas y en general. Por ejemplo, nosotros que estamos muy enfocados en la economía social y solidaria, me parece que puede ser como un insumo interesante. Ahorita se plantea más desde una visión del modelo económico imperante, pero al ser la economía social y solidaria un modelo alternativo, creemos que hay también muchas oportunidades de construcción social en territorio que vale la pena y de construcción de paz, ¿no? En ese sentido. Yo creo que esa es la provocación que nos planteas, René, en tu obra, ¿no? Que nos adentremos en la experiencia histórica, territorial, en el repaso de conceptos teóricos y de poner en práctica herramientas simples, pero que permiten grandes y acertados aprendizajes. Y yo por eso te agradezco mucho esta oportunidad de comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna. Muy completos tus comentarios, pero yo me quedo con 2 o 3 aportes que son fundamentales en la obra. La investigación, ¿no? Desde un enfoque metodológico muy robusto, que se acerca al territorio, que levanta en campo la información, genera conocimiento, y esto es un insumo que puede servir efectivamente para posteriores investigaciones, pero no ya desde una sola disciplina, sino con la invitación, ¿no?, a que se haga de manera interdisciplinaria y por grupos de trabajo, que sería genial, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Esta es, como bien dice Mirna, una provocación, invitación. Quizás podemos ir planteando más adelante otros proyectos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con el doctor Vicente Espínola Verdín, doctor en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad por la Universidad Iberoamericana León. También es maestro en Desarrollo Organizacional y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con diversas certificaciones en consultoría empresarial, formación y asesoría a emprendedores y procesos de transformación organizacional, como la metodología Lego Serious Play, además de diplomados en diversos temas como gestión de calidad, coaching, gestión ignaciana, clústeres, estratégica y competitividad. Actualmente es académico de tiempo y coordinador de maestrías en administración organizacional y marketing estratégico de Ibero León. Cuenta con experiencia en procesos de consultoría empresarial a nivel estatal y nacional. Forma parte de la red de consultoría Cetro Crece, fiduciaria de la FINSA, y posterior a ello el Sistema de Desarrollo Empresarial del Gobierno del Estado como consultora empresarial. Asesora a varias incubadoras de emprendimiento del Estado de Guanajuato, así también es evaluador de programas de desarrollo económico y emprendimiento a nivel estatal y a nivel internacional. Sus líneas de investigación son ecosistemas de emprendimiento social, empresas con propósito, empresas vinculantes e innovación social. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. René, yo soy de Grupo Igualado. Un gusto leer aquí el libro que nos invitaron muy amablemente a presentar. ¿Sí se escucha bien? Un poco más cerca. Bueno, pues antes que nada, cuando comencé a leer el libro, pues el nombre es ya provocativo en sí, ¿no? Seguramente pues tiene que ver mucho con lo que en algún momento me tocó vivir en la experiencia en la consultoría y posteriormente en el tema de investigación a través de lo que es el doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinaridad. Y desde ahí es donde voy a hacer la presentación de este libro. Pues realmente me hizo recordar mucho esta experiencia que tuve a los principios de mi carrera, en donde justamente estuve en una red de consultoría, que incluso creo que uno de los informantes clave justamente fue de la red Cetro Crece, una red que estaba a nivel nacional. Tuvimos mucho contacto, mucha experiencia con lo que es la micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Cuando lo estuve leyendo, tuve muchos recuerdos de esos momentos en los que yo estaba en contacto con este perfil de empresa. ¿Sí? O sea, muchísimo, ¿no? Y eso me hizo pensar muchas cosas acerca del libro, ¿no? Cómo este libro nos puede ayudar a aquellos que nos empezamos, bueno, que empezamos y los que ya estamos trabajando con MIPES,
o MIPYMES, en cómo comprenderlas de una mejor manera, ¿sí? Voy a leer, voy a comentar ahora sí que los puntos importantes que yo identifico en el libro, pero realmente es una pues que a todos aquellos que estamos trabajando con pymes nos deja mucha claridad sobre su funcionamiento, ¿sí? Nos da mucha claridad de cómo trabajar con este tipo de organizaciones que son muy diferentes a lo que normalmente se nos enseñaba, se nos enseñaba antes, a lo que son las escuelas de negocio, pues donde se demuestra mucho la gestión, a lo mejor como en los grandes corporativos, en empresas grandes, pero se deja de ver todo lo que sucede con este sector de la empresarial, que realmente, como lo comentó la maestra Mirna, pues son la mayor parte de organizaciones y de empresas que se encuentran aquí en el país, en el caso mexicano, ¿sí? Realmente el libro, desde que vamos introduciéndonos en el mismo, pues nos da muchos elementos para darnos cuenta de cuál es la realidad que se vive en este tipo de organizaciones, ¿sí? Cómo se administran, cómo se gestionan, qué oportunidades y qué amenazas incluso se van presentando, ¿sí? También se logra recuperar con este antecedente de lo que es la gran fragilidad que viven las micro y pequeñas empresas aquí en el país, todas las condiciones que tienen que vivir para poder subsistir en algunos casos. Se muestran ahí muchas estadísticas de índices de mortandad, de éxito. Yo no ubicaba una, pero después de 20 años muere el 89% de las pymes. Híjole, una estadística del INEGI que decía después de los 10 años, el 70% más o menos termina funcionando, ¿no? Y justamente el rescatar este tipo de indicadores, de propuestas, pues las tenemos que tener muy presentes, pues todos los que nos estamos formando en este tipo de universidades, ¿no? Los que estamos en las áreas de negocio, también, por ejemplo, la maestría en comunicación estratégica, pues porque vamos a trabajar con este tipo de organizaciones, ¿sí? Y estas empresas, pues viven realidades muy diferentes a lo que podemos ver en una empresa mediana, grande hacia arriba, ¿no? Que tienen recursos, que tienen personal, que tienen personas con mayores capacidades, mejor dicho, mayores conocimientos, ¿no? Tienen mayor formación y que estas pymes pues van aprendiendo a golpe tras golpe, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte rica también que presenta este libro, porque nos empieza a mostrar esa realidad y también, no me quiero pasar hasta resultados, pero también qué es lo que pueden ir haciendo para ir resolviendo esta situación, ¿sí? Y se recupera muy bien toda esta parte de los indicadores, que nos ayuda a tener un contexto muy adecuado de lo que se va a tratar más adelante, el análisis, los resultados y la propuesta que se va generando durante el libro, ¿sí? Y toda la primera parte, voy a tratar de no repetir algunos elementos que ya comentó muy bien la maestra Mirna. Todo el planteamiento metodológico pues es muy rico, ¿sí? Y creo que ahí se recuperan elementos de la etnografía, de las ciencias de la complejidad, también ahí se logran percibir. Elementos también, obviamente es una investigación cualitativa, pero que se logra recuperar muy bien todos los elementos a través de este análisis de lo que sucede con las pymes. ¿Sí? Eso me pareció un planteamiento muy rico, que todos, a lo mejor los que estén a lo mejor estudiando el doctorado, pues se los recomiendo. Vienen muchos elementos que les van a ayudar a hacer todo su planteamiento de su tesis o de su investigación. También este planteamiento de la ingeniería de la comunicación social me hizo pues recuperar, recordar algunos procesos de consultoría. Hay muchos enfoques de cómo hacer la consultoría, hay desde el enfoque gestáltico, pero a mí particularmente me gusta mucho lo que es investigación-acción, ¿sí? De Milan Kundera, ¿sí? Y lo plantea muy bien en lo que es la metodología, ¿no? Así, primero tenemos que conocer la situación que vive la pyme, para con ello entonces ahora sí hacer el planteamiento, hacer el plan de mejora
y posteriormente la intervención. Una intervención que a lo mejor quienes esta palabra no les sea tan familiar, en consultoría, pues es este proceso de cómo vas a lograr ese cambio planeado en una organización. ¿Sí? Entonces me gusta mucho ello, este planteamiento que se realiza. Yo no lo había visto en ninguna metodología de consultoría, por ejemplo. Conozco varias. Y esto es muy rico, ¿no? Y lo podría yo como enfocar en este proceso tipo investigación-acción. ¿Sí? De los que yo han tenido un poco más de resultados. Es una investigación también transdisciplinar, ¿sí? Y justamente el contexto de la pyme yo creo que se presta para poderlo hacer, ¿sí? Ahí podemos observar cómo pues el propio empresario, la propia empresa, pues tiene que jugar con muchas disciplinas, con muchas áreas, desde la parte operativa, de marketing, de administración, de recursos humanos, pues todas ellas las podemos ver en este análisis, ¿sí? Con una visión muy, muy completa. Este libro también, como también lo comentaba la maestra Mirna, creo que nos ayuda a visualizar cómo algunos elementos que se plantean de cómo gestionar profesionalmente las organizaciones, cómo poderlos ser aplicables realmente a las pymes, ¿sí? Sin que llegue a ello, pues sí es, no lo quiero llamar como un manual, pero realmente a lo mejor para quienes quieren saber cómo gestionar estas pymes, pues es un documento obligatorio que deberían realmente tener, ¿sí? A lo mejor yo si hubiera tenido este documento hace, no escucho de cabeza, pero hace a lo mejor casi unos 18 años, pues hubiera comprendido muchísimo más rápido el cómo ayudarle a este tipo de empresas, ¿sí? Muchas cosas cuando lo estuve leyendo, estuve recordando, ¿no? Que a lo mejor el aprendizaje que vamos teniendo con la experiencia se logra plasmar muy bien aquí en la parte de resultados, ¿no? Cómo impacta, qué situación se presenta en cada una de las áreas que tiene lo que es la pyme, y posteriormente el cómo a través del, perdón, me van diciendo el tiempo, me emociono con estos temas, cómo a través de la comuniconomía y los comunimétodos nos van dando esas pistas, esas claves de qué tiene que hacer una empresa, o bueno, qué podría hacer una empresa, el tener es muy tajante, para mejorar las condiciones en todas las áreas, en todas las dimensiones, ¿sí? Incluso se hace un planteamiento de semaforización muy, muy rico, que pues ayuda a distinguir qué es lo que sucede en estas pymes. Y justamente en ese planteamiento recordé dos metodologías pues que lo lograban. Hay autores que comienzan también con este tipo de diálogo, ¿no? Uno es el doctor David Ibarra, que también a través de la metodología es distinta, pero observa también las pymes y logra identificar ciertos ciclos de vida. Cuando se hace el planteamiento de los resultados, también los podemos observar. Nos podemos observar ahí, bueno, qué sucede con una microempresa, con una pequeña empresa, y cómo puede ir mejorando sus procesos. También cuando estuve leyendo el libro, recordando esta metodología que plantea el doctor Ibarra, pues observé, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sucede con el hombre orquesta cuando está arrancando? La microempresa, ¿sí? Hay un punto que también lo acordé mucho de este planteamiento y de lo que sucede en la realidad en las microempresas, ¿no? Que decía que creo que el 76% de la muestra que se tuvo, la empresa ya había salido de casa, ¿sí? Y eso a lo mejor los que vemos las empresas más convencionales, más medianas o demás, lo damos por un hecho. Pero la microempresa es el primer lugar donde se va generando esa opción productiva, ¿sí? Y ahí es donde justamente va radicando esa fortaleza, esa forma en la que se va estructurando y gestionando, ¿sí? A través de la familia, y que el primer paso pues es salir de la casa, ¿sí? Y otro de los pasos que se logran aquí observar es cómo comienza a tener estos primeros empleados, ¿sí? Que es por lo regular quiénes son, la familia, los hijos, la esposa, el esposo, que se suman a la actividad productiva. Y cómo manejar esta complejidad que se tiene en la dimensión de las empresas familiares, ¿sí? Que
no me acuerdo del autor, por aquí lo había puesto, pero estoy pasando de hojas, Tiaguri, si no me equivoco, él plantea cómo la complejidad de la gestión de una empresa familiar es muchísimo mayor que una empresa convencional, porque al menos tienes 3 roles de los miembros de la familia. Lo que es el propietario, el ser miembro de la familia y el ser personal de la propia empresa. Y esos roles, cómo se desdibujan, se prestan, suben, bajan. Y justamente en el libro se va planteando pues, qué sucede con el personal adicional de la empresa, ¿no? ¿Cuál es esa relación que vamos teniendo cuando vemos al hijo de la empresa, o cómo te relacionas con la esposa o la pareja, ¿no? Tanto las partes positivas, pero también cómo gestionar esas partes a lo mejor no tan positivas, ¿no? Pero el personal se puede ver un tanto limitado en su crecimiento, que haga lo que haga, pues puede seguir ganando lo mismo. Y en el libro justamente se van plasmando estas estrategias, ¿no? Cómo resolver esas situaciones, estos puntos en particular que se va teniendo en la empresa. Digo, así podría platicar muchos puntos de ahí que me hizo recordar mucho esta experiencia, ¿no? Entonces, todos aquellos quienes estén a lo mejor en estos procesos de consultoría, de asesoría, que estén cercanos con las pymes, es un libro totalmente recomendable en ese sentido, ¿no? Yo creo que nos ayuda a comprender mejor qué es lo que sucede con esta empresa y cómo poder desarrollar. También, como lo comentó la maestra Mirna, pues esto finalmente también puede implicar a un tema de política pública, o sea, el desarrollo de programas que estén más cercanos a las realidades que tienen las víctimas, ¿sí? Programas que realmente les ayuden pues, a resolverse. Incluso cuando vi el planteamiento de los métodos, pues, pensé, ¿no? Bueno, finalmente este es el principio a lo que se pudiera hacer un programa en particular, donde a lo mejor una pyme se pueda autoevaluar, y de ahí mismo, a lo mejor con temas de algoritmo, y ahí otra vez entra pues otras disciplinas de la interdisciplinaridad, pues poder identificar qué es lo que necesita para resolver esa situación en particular. Entonces ahí es donde me parece sumamente valioso pues esta experiencia que se tuvo. Dice ahí que son 25 pymes, pero no sé si fueron más realmente la muestra de todo el conocimiento vertido no es mayor, ¿no? Pero bueno, muy bien. Y finalmente, ya para ir cerrando también, realmente este libro, yo quisiera concluir con lo siguiente, realmente nos ayuda a fortalecer esta visión de cómo se deben de gestionar las empresas, ¿sí? Si señalamos que realmente más del 67% de las empresas en México son pymes y son empresas familiares, pues realmente deberíamos de tener elementos de este tipo de propuestas, incluso dentro de nuestros programas y planes de estudio, ¿no? Comprenderlas para poderlas comprender y analizar mejor. Porque finalmente muchos, no quiero decir la mayoría, pero muchos de nuestros estudiantes están o vienen de alguna empresa familiar o van a generar su propia empresa familiar, ¿sí? Y bueno, creo que realmente por ahí es la propuesta. Y bueno, si consideramos también los grados, los índices que se van señalando de mortandad que se tienen de las empresas, pues sí tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una idea de emprendimiento a lo mejor juvenil, sino realmente estamos hablando del patrimonio de una familia, donde se juega pues, muchas cosas, ¿no? El futuro de las personas, los sueños, y, en fin, hasta la salud de las personas. Es realmente un libro muy recomendable para su lectura y pues enhorabuena. Muchas gracias. Un placer leer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Espínola. Pues sí, creo que esta es una obra que se puede convertir de referencia, obligada para emprendedores y para aquellos que no quieran morir en el intento, con sugerencias y recomendaciones puntuales, pero fundamentadas en conocimiento científico. Entonces, enhorabuena. Vamos a dar espacio a ti, te vamos a dar una muy breve reseña de Luisa René Dueñas Salman, que es doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la UNAM y la Universidad de Coahuila. Es MBA en Mercadotecnia Estratégica por la Universidad de Lincolnshire y Humberside en Inglaterra, especialidades en investigación participativa por la Universidad Complutense de Madrid, España,
y especialidad en la metodología socioeconómica para el análisis y gestión de organizaciones, liceo en Lyon, Francia, donde también realizó una estancia académica de investigación. Su licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y recientemente incorporada al Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí. En el ámbito docente ha cursado diplomados y cursos sobre educación basada en competencias, evaluación de reactivos EGEL, así como preparación en el área de enseñanza de idiomas e investigación y laborales desde 1996 en negocios familiares y ha participado en más de 10 instituciones de educación superior públicas y privadas. Actualmente profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, específicamente en la Academia de Mercadotecnia Internacional, miembro fundadora del Cuerpo Académico de Desarrollo Local y Competitividad Empresarial y miembro del Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación Social. Hasta ahí voy a dejar tu presentación, porque si no nos seguimos de largo. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias, Milda y Vicente, por este espacio y este tiempo que se están tomando para hacer la presentación de este texto, que pues sin duda es un gran logro, un gran éxito, y es la culminación de una etapa de mi vida académica, profesional, pero también personal y familiar. Este interés por las empresas familiares pues nace desde el antecedente familiar, porque efectivamente desde los, bueno, ahí decía desde 1996 de manera formal. Voy a delatarme. Pero desde muy pequeña con mis papás he estado participando en negocios familiares, pues si no me equivoco, desde parte de primaria, una cuestión así. Ya que mi mamá, bueno, siempre muy emprendedora, mis tíos maternos también muy emprendedores, y pues la dinámica nos llevó a ir conociendo las dinámicas y las prácticas de empresas a partir de diferentes experiencias que, cabe decirlo, algunas tenían éxito y otras cayeron. Eso por un lado. Al momento de que estás dentro de una diversidad de experiencias, empiezas a conocer gente y pues se va observando, ¿no? Las que siguen con uno permaneciendo y también las que van muriendo. Y entonces dices, pues esto no nada más le pasa a mí o a mi familia, pasa a todos, ¿no? Conjuga este interés, bueno, con el académico, en donde pues por ahí decíamos en la parte de contabilidad, de administración, de mercadotecnia, y después otra vertiente que ya estando en el ámbito académico con la parte de investigación y nuevas formas de hacer investigación muy práctica, la verdad es que soy bastante pragmática, y sobre todo creo que me considero una persona que soy de resultados, muy orientada a los resultados, buscando estrategias y tácticas muy fehacientes y pues inmediatas. Porque yo notaba en ciertos estudios que tardaban mucho tiempo en estudiarlo y cuando ya llegaba la respuesta pues ya no era, pues ya no era oportuna, exactamente. Ya no era oportuna porque las circunstancias ya habían cambiado. Entonces en este proyecto, como decía Vicente, bueno, ahí se habla de 25 casos, pero bueno, digamos que fueron los de este proceso. Efectivamente, había muchos casos después. Tuvimos que hacer un corte porque se dio una experiencia muy bonita al momento de estar haciendo este estudio. Al principio, pues uno empieza a buscar sus informantes y empieza pues, a buscar referidos, la verdad, ¿no? Que además, ahorita les platico cómo estuvo la estructura de los informantes, pero a lo que voy es que entre los mismos informantes se iba corriendo la voz para traer a nuevos informantes por la manera, pues sí, de investigación participativa con la cual se realizaban los transectos, la observación, las entrevistas, la discusión con cada uno de los diferentes roles de las organizaciones. Y yo sé que para ciertas metodologías de información, de investigación, perdón, pues se podría juzgar de sesgar el proceso. Porque lo que buscábamos aquí en la forma en como lo fui desarrollando es que al momento de que se podía ir haciendo el diagnóstico, también los involucrados pudieran ir reconociendo soluciones para no esperar todo este proceso de primero recopila, después hace el tratamiento, analiza, busca resultados y vamos a ver cuándo por allá, quizás un lustro después, llegaban los resultados, ¿no? Entonces, que en el mismo proceso se fuera llegando. Así que la verdad, sí había que aprovechar todas las oportunidades. Hay una anécdota muy buena en donde incluso
viniendo del transporte, de un taxi. Bueno, me gusta platicar bastante, quienes me conocen ya por aquí en la universidad saben que sí, platico bastante, porque pues es un mecanismo de recopilación de información y de convivencia y de compartir, de aprender, de enseñar muchas cosas, la comunicación. Y pues también en todo momento, ¿no? Ir obteniendo perspectivas, información, datos, enfoques de llevar las empresas familiares. Entonces, hubo muchas oportunidades. Después de eso se siguen dando los estudios, pero sí decía, para esto tuvimos que cortar, porque si no, pues no íbamos a terminar y había que poner como un límite. Las empresas que estudiamos fueron buscadas, se especificó, a que fueran de los 4 sectores, ¿sí? Pero obviamente descartando y justificando por qué las extractoras no considerando que era una actividad de familia, ¿sí? Entonces quitamos toda esa parte de extracción, dejamos producción, comercialización, servicios. Esa es una de las perspectivas de los enfoques. Después otro enfoque era buscar informantes de microempresas familiares que estuvieran en nacimiento, en crecimiento, en consolidación, y siempre lo digo cuando puedo hablar de este proyecto, agradezco mucho, sobre todo a los informantes de empresas que ya habían cerrado sus puertas, así ya no puedo decir que mueren, pero efectivamente ya habían muerto sus organizaciones, porque ahí esa parte de que te hablen de ese dolor que causa el que no siguiera la organización. Entonces, esa información también fue muy valiosa. Otra perspectiva, que estuvieran diferentes involucrados, efectivamente, los roles que decías. El dueño, que puede ser el que también atiende, pero que a veces no es así, sobre todo cuando logran trascender las empresas, los colaboradores familiares y los colaboradores no familiares. Porque se dan dinámicas muy interesantes. Primero, a nivel familiar, que no te lleves o te llevas los problemas de la organización de la familia y viceversa. Pero también cómo eso permea en las familias de los colaboradores no familiares, ¿sí? Y que se ponen roles al querer estar educando a tu familia, pero que también tu ámbito de desarrollo es en el trabajo. Y que igualmente permeas a los que no son parte de tu familia. Y ellos también te permean y salpican de sus costumbres, de sus tradiciones, de su forma de ver y hacer las cosas. Entonces, definitivamente creo que sí se pudo lograr que fuera un proyecto complejo, con una metodología y un enfoque de complejidad, sistemas complejos, en donde fuimos construyendo poco a poco para llegar a estos resultados. Otro de mis objetivos al desarrollar este proyecto y plasmarlo en esta obra es precisamente que solemos ver a la investigación como el investigador gurú y allá, el informante o el sujeto de estudio. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en este tipo de organizaciones y cómo pueden ser generadoras de mucha información y de mucho recurso intelectual? Así como duele que se pierden los recursos que nacen del patrimonio familiar y que se pierdan algunas veces en el empresarial, también duele mucho todo este conocimiento y toda esta experiencia comercial y empresarial, porque no queda por escrito, no queda fundamentada, no queda sistematizada. Y entonces, ¿qué pasa? Nace otra empresa que incluso puede ser de la misma persona, de la misma familia, y se nos olvidó, o no lo distinguimos, o no lo pensamos, y se vuelve a cometer la misma experiencia. Que si funciona, perfecto, pero cuando no, es lo que nos lleva otra vez a la muerte. Entonces era uno de mis intereses que la experiencia quedara sustentada y dispuesta para todos los empresarios y para que se siga generando conocimiento a partir de ellos mismos. Sí, también muy influenciada pues por el doctor Villasante de Madrid en estos procesos de investigación participativa y cómo se lleva a cabo todo este tipo de metodología. Después, efectivamente, procesamos la información en la semaforización y, bueno, obviamente todo cobijado con la metodología de ingeniería en comunicación social que hemos desarrollado ahí con el doctor Galindo. ¿Para qué? Pues para que pudiéramos tener este enfoque. Les digo que mi forma, a ver si no me regañan el doctor Galindo, pero mi forma de describir a la ingeniería en comunicación social es entender la estructuración de esa articulación de los grupos sociales. La ingeniería, estructuración de la comunicación, que es la articulación desde un enfoque bueno, de comunicación productiva,
social en los distintos grupos sociales, que en este caso serían las empresas familiares y los distintos stakeholders que están alrededor, ¿no? Entonces, ya después de la semaforización, identificamos los programas narrativos, que son las tendencias, y que había que distinguir cuáles son estas tendencias constantes y aplicables para cada una de las funciones de la estructuración, desde, pues obviamente, influenciada por un antecedente académico, la administración, funciones administrativas, funciones comerciales, y ahí entra lo financiero y todo lo económico, y de mercadotecnia. Que si bien, pues no vamos a tener muchas veces en una empresa familiar, que a lo mejor somos 3 integrantes, el departamento de finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, todos, por naturaleza del ser humano, hacemos todas estas funciones, contamos con todos estos elementos. Hacemos la identificación de los programas narrativos y después los llevamos efectivamente por la economía, siempre me trabo en esta palabra, a hacer los comunimétodos, que son efectivamente estas, vamos a decir, guías, sugerencias, orientaciones de cómo abordar desde estas distintas perspectivas de tipos de empresas, de sectores, de etapas de crecimiento, de funciones en administración comercial, mercadotecnia y finanzas, y también desde los roles, con la perspectiva del interior de las organizaciones, pero también, y no vamos a quitar nadie, de los expertos, de los externos, que pueden ser consultores, investigadores, docentes, también en esta parte en el texto, para poder dar como líneas. Y entonces el empresario pueda distinguir y decir, bueno, yo identifico, yo siento que en esta área es donde puedo estar teniendo un poco de mayor dificultad o debilidad, pues tomo estas orientaciones. Porque también nos sucede en las empresas familiares y queremos hacer toda una reestructura general y no se puede. Hay que ir paso a paso. Entonces, por eso los comunimétodos vienen por funciones, por sectores, por etapas, por participantes, para que se puedan ir tomando poco a poco, se vaya avanzando, y sí, se convierte, o lo que se busca es que sea como este manual para probarlo también, viendo qué es lo que aplica a mi tipo de organización con las características de mi empresa y de mi familia, y poderlas desarrollar. Esa es como el objetivo primordial de esta obra. Muy contenta, muy agradecida con la Universidad Iberoamericana de León, porque efectivamente, bueno, tengo la fortuna de ser parte del cuerpo docente en posgrado de la maestría de comunicación estratégica, además de otras participaciones anteriores en Campus Santa Fe, pero sobre todo porque acoge en este proyecto con mucha relevancia, con mucha importancia, dándonos la oportunidad de probarlo, y pues bueno, queda la invitación a que efectivamente desarrollemos la siguiente etapa aquí era hacia la sociogénesis, es decir, estábamos buscando identificar cuáles son esas génesis, estas unidades de evolución de la sociedad de las microempresas familiares, y lo que toca ahora es buscar los mecanismos de cómo aplicarlas para desarrollar esta sociogénesis. Y pues la investigación a todo aquel que se quiera un proyecto para poder hacer, fortalecer estos comunimétodos y poder hacer estudios comparados que al principio, bueno, sí, siga siendo el núcleo este tipo de empresas, pero ya no nada más Potosina, y después podamos llevar la metodología, adaptarla y adoptarla en otro tipo de organizaciones, como ya serían pues las medianas, o a las que estamos acostumbrados a que nos enseñen, que efectivamente, como decía el maestro Vicente, nos enseñan siempre casos de éxito sobre empresas muy grandes, o incluso que no son del país siempre. Entonces, pues, ¿por qué a veces no checa y no funcionan estas estrategias o estas tácticas? Porque pues no las hemos, vamos a decir, tropicalizado, no las hemos ajustado a las circunstancias que vivimos en nuestro momento y en la situación de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias, René. Vamos a abrir el espacio. Vamos a abrir el espacio para si hay alguna pregunta, alguna intervención, comentario. Vamos a hacerlo aquí. Mientras tanto, les comparto que la publicación está disponible, se puede descargar de manera gratuita, la mejor noticia, en la página del grupo de información, perdón, el grupo de ingeniería de información, es que fue mucha información. El grupo de ingeniería en comunicación social, el GICON, ahorita Sarita nos va a hacer favor de ponerla
en la pantalla, y bueno, se puede descargar ahí, está disponible. También Plaza y Valdés tiene algunos ejemplares impresos. Ahorita está bueno, de la editorial. Gracias. Cierto. Del editorial tengo algunos ejemplares impresos porque nosotros la distribuimos haciendo por la página del Grupo FICOM de manera gratuita. Está en el formato también digital para otro tipo de dispositivos de Plaza y Valdés con un costo, y bueno, algunos ejemplares que alcanzamos a obtener para impresos para distribución si alguno gusta adquirir. Muchas gracias. Creo que con esta información vamos cerrando nuestra presentación. Agradecerte de verdad mucho, doctora, el desplazamiento, los minutos para compartir, obviamente a la maestra Mirna, también al doctor Vicente, ¿no? Su tiempo, su disposición para poder presentar la obra. Pues eso, la invitación a que se pueda efectivamente no solamente leerla, sino generar proyectos, iniciativas que planteen investigación en el tema del emprendimiento. Ya algunos datos como estos que nos compartieron me parecen muy importantes, ¿no? Que reviste una importancia fundamental, sobre todo en el contexto que nos avecina, ¿no? De inflación, de crisis, y creo que esa es una muy buena oportunidad para fortalecer estas iniciativas. Si no hay ninguna intervención, pues eso, agradecer, cerrar, y agradecerles también su presencia, y a aquellos que están conectados a distancia también, pues haber estado atentos a nuestra presentación. Muchísimas gracias y buenas tardes.